Enrique Peña Nieto saca a la Policía Federal a la frontera, o lleva a la Policía Federal a la frontera para recibir a esta caravana. Andrés Manuel ya habla de darle visas de trabajo a estos que se quieran quedar en México y que quieran trabajar. Y estoy leyendo declaraciones de Marcelo Ebrard, que dice: no estaríamos de acuerdo en usar el ejército en México contra los migrantes. El futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que México debe optar una actitud de asilo y apoyo humanitario. Celebro. Visiones encontradas entre el actual gobierno y el equipo de transición, ¿no? Sí, lamentablemente el actual gobierno es el que está operando. Recordemos que todavía no inicia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta el 1 de diciembre y que bueno, todavía les queda más de un largo mes. Veremos a ver si son capaces de resolverlo. Y lo que sí es cierto es que están atados de manos, no pueden hacer nada ahorita más que ofrecer, como en el caso de Mario Delgado, este apoyo y esta solidaridad a los migrantes. Aún así, yo creo que es importante las declaraciones de principios que están haciendo tanto López Obrador como su equipo. Principios, me gusta eso. Y hablando de estas cosas, solo para preguntarte, mi querida San Juana, esto no lo hemos platicado en las oportunidades que hemos tenido de charlar en estos días que has estado en Chicago. ¿Qué piensas de las declaraciones, de las puntadas a veces de Andrés Manuel López Obrador, de la prensa fifí y de estas cosas? Te digo porque ahora que se quedó varado nuevamente Andrés Manuel López Obrador en un aeropuerto por las malas condiciones, creo que iba a Chiapas y había malas condiciones, pues agarra y se pone a platicar con los medios y vuelve a retomar el tema de la prensa fifí. ¿Cómo ves esto de Andrés Manuel a veces, que termina siendo como un juicio del que va a ser el presidente de México entre los buenos y los malos o algo por el estilo? Mira, la tradición mexicana está sustentada en que ningún presidente hace comentarios sobre la prensa, pero es como una regla no escrita. ¿Por qué no romperla también? O sea, yo creo que todo el mundo puede hacer comentarios. ¿Quiénes son los chayoteros? Sí, la gente sabe quién ha hecho un buen negocio de hablar mal de Andrés Manuel. Pues han vivido de eso, Vicente, desde hace 12, 18 años, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo va la victoria de Andrés Manuel? No, la llegada de Andrés Manuel a la presidencia a cambiar también a los medios de comunicación, a la prensa en México. Porque, por ejemplo, muchos hicieron a la sombra del dinero del gobierno, del chayote, un buen negocio golpeando a López Obrador o golpeando a los adversarios. Así es. Ahora, ¿de qué van a vivir esos personajes? Bueno, muchos de ellos ya están perdiendo sus espacios, están buscando cómo acomodarse. Y la verdad es que es verdaderamente decepcionante ver a un Martí Batres abrazando a López Dóriga, ¿no? Entonces, si en esta reestructuración mediática, que es necesaria, y es necesaria para cambiar los espacios, para que haya nuevas voces, para que no sean siempre los mismos, ¿no? Pero estarás de acuerdo que incluso si ellos van a estar igual apoyando a las mismas voces, pues entonces va a ser complicado. Digo, no quiero sonar más papista que el Papa, pero ¿estarás de acuerdo que el político... No, que está mal el abrazo del político al periodista, llámese como se llame? O sea, dices, está mal el abrazo de Martí Batres a Joaquín López Dóriga, pero estaría mal si el abrazo fuera de Martí Batres a Vicente Serrano o a San Juana Martínez. O a De la Micha, que pidió un beso a Andrés Manuel y un abrazo. No, por supuesto que está mal, pero sobre todo lo que yo digo es el simbolismo, ¿no? Ellos prefieren, pues el político también se adapta. Y finalmente todos están buscando un espacio, saber cómo adaptarse al nuevo gobierno para seguir sosteniendo su nivel de vida, ¿verdad? Y digo López Dóriga porque recordemos que fue acusado de sobornar con $5 millones a su vecina Aramburu Zavala, si recuerdas este hecho. Claro. Y pareciera que no pasa nada porque se descubre, porque se revela este tipo de información, porque López Dóriga pues sigue teniendo su programa de radio y los políticos siguen abrazándolo.
programa de tele también. También, claro, sí. A pesar de que le quitaron el noticiero estelar, tiene todavía espacios. Así es. Y los políticos son los que hacen ese espacio. Y desafortunadamente los que decían nos están golpeando desde los medios, ahí están también. Lo que sí creo es que es necesario terminar con la comentocracia, ¿no? Creo que toda esta élite de aplaudidores del sistema, de periodistas cercanos al poder durante los últimos 12 años, tienen que ir desplazándose para dar oportunidad a otras voces. Creo que la gente lo está pidiendo también. Yo difiero de eso. Yo creo que al contrario, en lugar de acabar con la comentocracia, debería de nutrirse la comentocracia de otras voces y de otros Pero que no sea personajes, comentocracia, ¿no? Porque en realidad la comentocracia como tal es una palabra peyorativa, claro, precisamente porque hay gente que no sabe ni de lo que está hablando, claro. Pero habla y tiene su espacio. Entonces, ¿por qué no darle a otras voces, a periodistas de carrera, periodistas profesionales, rigurosos, serios, que los hay? Son muchos y que no tienen un espacio. Entonces, creo que ese es el reto. Te iba a decir somos, pero como yo no soy muy serio, que digamos, yo creo que me quedo por fuera del círculo ese. Pero bueno, de esto habló Andrés Manuel López Obrador en una de esas ocasiones en las que se queda varado. En esta última, se volvió a dar el chacaleo de los medios a bordo del avión en donde esperaba salir rumbo a Chiapas en estos pasados días, y habla de este concepto de la prensa fifí. Por cierto, ya regresó César Yáñez. No, perdón. Tú también eres prensa fifí, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí, Luz. Yo no sé si sales en la revista Hola o en Quién o en TV y Novelas, pero realmente sí podrías estar ubicado en la prensa fifí. Ahora resulta que somos prensa fifí. No, fíjate qué oficina más. No me ayude, comadre. Fíjate qué oficina más bonita. No, pero incluso. Ahora resulta, diría Noroña, que tenemos que transmitir desde el sótano de algún. Exacto. Búnker. No, oye, no, pero yo también me considero prensa fifí. O sea, dices, ¿cuáles son la prensa fifí realmente? Yo manejo un cacahuatito y antes era una bicicleta y ahí ya apenas pero trae lentes Ferragamo. No, para nada, estos los compré en un tianguis. Ya te salió lo fifí, ¿eh? Estos los compré en un tianguis de la Ciudad de México, no lo van a creer, pero verdaderamente los compré en un tianguis de la Ciudad de México. Aquí, en Sin Censura, si bien no tomamos el voto de castidad o el voto de silencio, sí tenemos. Sí, el de pobreza. Eso es una realidad. Vean cómo nos vestimos. Bueno, yo pensé que pagabas a tus colaboradores. Qué tremendo eres. Pues ni que fuera. No, mejor no. No, yo creo que. Mejor no. Hablando ya en serio. Ahora que regresó a la radio me pueden. Sí. Saludos a todos. Ahora yo creo que sí es importante hacer una discusión seria sobre el tema de que podemos aceptar la crítica de un presidente de la República a los periodistas, siempre y cuando sea justa, seria, ¿verdad? Sin insultos, sin palabras peyorativas, pero es sano también que hablemos. Eso de perro no come perro, tampoco estoy de acuerdo. Y debe de ser recíproco. Así claro. Como la prensa debe de aguantar vara del presidente, el presidente no puede salir. ¿Qué piensa del chapulineo de los verdes? Ahorita no, corazoncitos. No. Nada de corazoncitos. Ni de besitos, ni de abracitos. No. Yo recuerdo aquella, y mira que yo tengo muchos encontronazos editoriales, a pesar de que nunca le hablo y se lo digo, con Jorge Ramos, por ejemplo. Podemos tener muchas diferencias, pero yo recuerdo aquella imagen de cuando Castro le quiso poner el brazo encima al chamaquito, que en aquel entonces era Jorge Ramos, y que él se quita y le quita el brazo y que lo tumban los guaruras. Yo así lo percibo el periodismo. Si tú dejas que te abrace, te bese, hay una línea ahí que ya se violó. No, pues imagínate con las periodistas, el acoso que a veces tenemos que repeler de algunos entrevistados, ¿no? Que es tremendo. Y creo que Andrés Manuel tiene que asumirlo. A ver, no es para destruirte, no es una crítica destructiva, es simplemente marcar una distancia. Una distancia, ¿no? Desde luego. Que es sana. Y nosotros los periodistas, Vicente, somos el último reducto entre los funcionarios y los ciudadanos. Nosotros estamos ahí precisamente para desvelar las zonas oscuras por los poderes fácticos, y esa es nuestra chamba, tener una distancia con el poder para así criticarlos, investigarlos, desvelar sus corruptelas, ¿verdad? Y lo voy a decir, también necesitamos una audiencia que haga su parte. Porque no podemos tener audiencia de
de temas. A ver si me puedo explicar. Cuando le he mentado la madre a Peña Nieto, todo el mundo, oh, eres mi ídolo. Dices las cosas como nadie más se ha atrevido a decirlas. Está bien. Cuando he criticado a López Obrador, por cierto, no me ha meritado ninguna mentada de madre todavía. No la descarto. Si se la merece, se la va a llevar. Pero se me echan encima como si fuera el más vendido de los vendidos y el más chayotero de los chayoteros. Y yo les quiero pedir a la audiencia que también hagan su chamba. Si hubo un personaje en redes y en medios desde hace años que canté la novela se va a llamar Todos contra López Obrador, después de unas declaraciones de Salinas, después de unas declaraciones del Güero Velasco, después de unas le dije, esta novela se va a llamar Todos contra López Obrador. Incluso la retomó Radio AMLO, no sé cómo se llama este espacio, tuvo millones de vistas. Y, o sea, no podemos. Lo que hoy veo es lo que es. Yo creo que deberíamos de tener una audiencia también más crítica, que exija, sí, rigor, que exija, sí, seriedad, es más, hasta que critique, pero no así, de la forma en que se están dando las cosas. Creo yo que hay algo que no me cuadra. Hay una intolerancia hacia la crítica, pero sucede con todos los poderes fácticos, ¿no? Y aquí pues esperemos que esa intolerancia no vaya creciendo, sino que descienda a la hora de llegar al poder, porque tienen que estar sometidos al escrutinio público y de los periodistas, y someterse también a la crítica. No hay de otra. Eso es lo que nos corresponde y nos toca. ¿Usted qué piensa, don Andrés Manuel? Échamelo, Toño. Lo único que sí les voy a seguir diciendo, le ofrezco disculpas por anticipado y hacia adelante es lo de FIFI, eso sí, porque está bien aplicado. Si ustedes revisan la historia, los que le hicieron más daño al movimiento revolucionario maderista fueron los FIFI. ¿Ayudaron al Chacal? Ayudaron a los golpistas. Y para usted, señor? Hubo una prensa en ese entonces, El Debate y otros periódicos, que se dedicaron a denostar al presidente Madero. Bueno, esa prensa y los fifís quemaron la casa de la familia Madero. Cuando detienen al hermano de Francisco y Madero y asesinan cobardemente a Gustavo Madero, los fifís hacen caravanas en sus carros y festejan. Y luego esa prensa pues siempre apostó a apoyar la militarización, el golpe de Estado, que tiene mucho que ver con el conservadurismo. O sea, venían del régimen porfirista, eran serviles, era una prensa sometida, y cuando triunfa el movimiento revolucionario, triunfa Madero, él garantiza libertades plenas y se portaron muy mal, no solo con Madero, con el país, le hicieron mucho daño a México. Bueno, fueron los que
atizaron el fuego para que se volviese cruenta la Revolución Mexicana y se perdieran muchas vidas humanas. Entonces, lo del FIFI viene de eso, para darle una ubicación histórica. Entonces, eso sí se los voy a seguir diciendo, porque son herederos de ese pensamiento y de ese proceder. Yo pregunto, nada más, un par de cosas. ¿Es César Yáñez fifí? No, ¿Ya habló con el fifí de César Yáñez, don Andrés Manuel? Y segundo, quiero decir, no es ni siquiera pregunta, lo que nadie le puede regatear al viejo es que este sí lee. Así es. Este sí lee y es amante de la historia. No, ¿sabes qué? Sí le da 2, 3 vueltas y 2 que 3 patadas al actual presidente de la República. Nada más para que quede claro. Yo también quiero dejar algo muy claro aquí. Andrés Manuel López Obrador no se equivoca históricamente. Él está hablando de precisamente esa prensa fifí que era servil desde tiempos de Porfirio Díaz y que tenía dinero. Es decir, había los periodistas, y hay los periodistas que tienen dinero, y hay los periodistas que tienen dinero por ser serviles al gobierno, por ser serviles a la política, que por ejemplo eran tan leales a Porfirio Díaz como lo era el general Mondragón. Yo también quiero señalar el caso, por ejemplo, de los hermanos Flores Magón. Realizan un par de periódicos, son puestos en la cárcel junto a Posadas, el que en ese entonces podría haber sido considerado como un caricaturista, pero bueno, él grababa, ¿no? Los hermanos Flores Magón, Ricardo Flores Magón, escapa aquí a Estados Unidos, pone sus... O sea, sin ser anarquistas, nosotros de alguna manera los independientes seríamos los de ese bando, ¿no? Así es. Ricardo Flores Magón elabora un periódico en San Luis, Missouri, aquí muy cerca de aquí de Illinois. Ahí elaboró un periódico e igualmente lo detienen las autoridades estadounidenses, lo meten en la cárcel y de pronto muere en circunstancias muy sospechosas, Ricardo Flores Magón. Como el de Arabia Saudí, ¿no? Exactamente, ¿no? Como Yamal Khashoggi. Ahora, Toño, y ya que lo estás mencionando, ya que estamos en esta plática, por eso me da risa cuando muchas personas dicen: ¿y tú cómo te atreves a opinar desde Estados Unidos, desde las cosas de las cosas de México? Pues, si la tecnología nos ha acercado de esta manera, lo hicieron los Flores Magón en aquellos tiempos, y no, obviamente no me estoy poniendo a ningún nivel. A ver, déjense de tonterías. Al contrario, el factor Estados Unidos para muchos periodistas es importantísimo, porque de otra manera, y mire, se lo digo yo, como también históricamente muchas notas que han truenan primero en Estados Unidos para no exponer incluso la vida de muchos periodistas en nuestro país. Así es. Para que más o menos vaya entendiendo el pedo, ¿no? Si bien es cierto que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica no actúa al 100% de manera justa, pues sí es un parteaguas para muchos. Aquí la primera enmienda sí se respeta. Aquí la libertad de expresión es absolutamente importante y por eso muchos prefieren este santuario de periodistas que es Estados Unidos para poder hablar, porque no podríamos hacerlo en algún lugar como México, aunque si hay los que lo hacen, como San Juana Martínez, sin importar enfrentarse a las amenazas constantes, desde México reportan, se puede, de que se puede, pero muchos escogen este santuario como lo hicieron, ya que lo menciona Andrés Manuel López Obrador, ya que pone el contexto histórico de la época mamaderista. Muchos tuvieron que dejar el país para poder hablar, para poder expresar sus opiniones, como lo fue Ricardo Flores Magón. Y eso, o sea, el hecho de que él haya viajado desde la Ciudad de México hasta San Luis, Missouri, y que haya pues tenido una redacción en San Luis, Missouri, no lo hacía un periodista fifí. Andrés Manuel López Obrador se refiere a esos periodistas que tienen dinero porque son serviles. Y ya que estamos hablando del periodismo, de los héroes y heroínas, yo creo que estará de acuerdo San Juana Martínez que de los personajes que se extrañan
Javier Valdés, porque tenía mucho que aportar con lo que conocía y cómo entendía el fenómeno del crimen organizado, en la mata, como le llamamos allá en Sonora y Sinaloa. Lograron hacer un trabajo muy importante, y lo menciono porque hay un discurso que lo quiero presentar aquí en Sin Censura, es el de Alma Guillermo Prieto, que al recibir el premio La Princesa de Asturias, habla de los colegas caídos, y habla de Javier Valdés, y habla de esto que, lo digo con todas sus letras, muchas veces es poco valorado por una sociedad a la que históricamente le han dicho que está bien que no tenga acceso a la información, que le han negado su derecho a la información. Por eso, cuando ocurre un asesinato de un Javier Valdés, de una Miroslava Bridge, o quienes fueran compañeros de la jornada de San Juana, no vemos a la sociedad volcada a las calles, aunque debería. Yo, obviamente, como periodista lo digo, pero yo creo que la sociedad no valora el trabajo de muchos que arriesgan la vida por contar la verdad.